Buenas tardes. Con la palabra Flavia. Hola, buenas tardes, senadoras, senadores. Muchas gracias por la invitación. Saludar también al Ministerio de Medio Ambiente. Eh, bueno, primero decirles que Fundación Terram es una organización que muchos de ustedes conocen. Ahí estoy proyectando algunos de los últimos documentos que hemos elaborado, uno en relación a crisis hídrica, áreas protegidas, la realidad de la Bahía de Quintero, cambio climático. Fundación Terram además es socio fundador de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático que se creó el año 2014. Llevamos varios años funcionando y que reúne a organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde una perspectiva político-técnica en cambio climático, y además Terram es miembro de la Red de Acción Climática, CAN, con el grupo de Latinoamérica, donde hemos trabajado activamente en campañas, pero también en levantar posiciones desde Latinoamérica en las negociaciones climáticas. Además tenemos una web que se llama Cambio Climático Chile, donde se está poniendo toda nuestra información periódicamente. Algunos antecedentes sobre nuestro país. Chile es un país vulnerable, lo sabemos, cumple 7 de los 9 criterios que establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Después tenemos un problema o una situación hídrica dramática. Chile, según el World Resource Institute, está en el lugar 18 de los países con riesgo hídrico. Somos el primer país de Latinoamérica que está en este ranking, por lo tanto tenemos un riesgo extremadamente alto. Los 17 países que tienen riesgo hídrico extremadamente alto son países como Qatar, Israel, Líbano, por lo tanto es preocupante y eso, digamos, lo voy a tomar de alguna manera en la presentación. Y por otro lado, Chile encabeza en el índice de riesgo climático, estamos en el lugar 10. ¿Qué quiero decir con esto? Chile es un país extremadamente vulnerable, estamos en una crisis climática hace años y en una sequía prolongada que de alguna manera debemos abordar y desde nuestra perspectiva con suma urgencia. Esto no puede esperar. En este gráfico se muestra el informe bienal de emisiones de gases de efecto invernadero, donde todo lo que está del cero hacia abajo es lo que absorbe, lo que está hacia arriba es lo que se emite, ¿ya? Y lo que quiero mostrar aquí es que hay un gran sector que es capaz de absorber, ¿ya? Y en ese sentido, nuestra visión de este proyecto de ley, y la voy a ir instalando de a poco, es que está muy centrado en mitigación y poco en temas que tienen que ver con cómo generamos instrumentos para la absorción, que en general tienen que ver con adaptación y con soluciones basadas en naturaleza. Este es un detalle de lo que se llama uso de tierras, cambio de uso de tierras y suelo, ¿ya? Que está en el mismo informe y donde el cero está aquí y lo que vemos es que, por ejemplo, la cosecha y acciones como quema de leña son las que emiten, mientras hay otras, y quiero llamar la atención en esto porque este informe recoge hasta el año 2016 y ahora se está elaborando el nuevo, pero por ejemplo hay parques y reservas nacionales que son capaces de absorber y a lo mejor con una mejor gestión o cuantificación de información podríamos descubrir con información científica que este es un tema súper relevante para Chile. Luego, el presupuesto carbono, que no me voy a referir mucho porque ya José Luis habló, solo decir que en un escenario de 1,5 grados, Chile es 1,27 y en un escenario de 2 grados Celsius es de 3 gigatoneladas. Ese es nuestro presupuesto país. Este de acá, digamos, 420 gigatoneladas de CO2 es el presupuesto mundial de lo que nos queda para el 2050 si queremos solo aumentar 1,5 grados Celsius y 1.170 gigatoneladas de CO2 para el 2050 si la opción del planeta es aumentar la temperatura en 2 grados Celsius. Y entonces entro al proyecto de ley y voy título por título.
¿ya? Y la mirada, así como José Luis describió, ¿con qué mirada lo hice? Yo lo hice con la mirada de la participación ciudadana y con foco en temas de adaptación, ¿ya? Y entonces el objetivo de la ley nos dice reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, nosotros consideramos desde Terram que esto no está completamente reflejado en la ley. Luego, cuando vemos los principios, echamos en falta al menos dos principios. Un principio que tiene que ver con la equidad intergeneracional y que nos parece que sería muy importante que fuera incluido en la ley, porque en el fondo es el principio que nos permite garantizar que las generaciones futuras van a recibir el país en las mismas condiciones que estamos hoy, que no son buenas, pero por lo menos no, que no se deterioren. Y el principio participativo, porque sin lugar a dudas el proyecto de ley carece de mecanismos de participación ciudadana efectiva. Luego creemos que es importante revisar el concepto de seguridad hídrica en su definición, ya que no establece uso preferente de agua para consumo humano y tampoco que este deba ser entregado en cantidades de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son del orden de 100 a 150 litros diarios por persona. Después, en el título 2, que se refiere a los instrumentos de gestión de cambio climático, se habla de la estrategia climática de largo plazo, la contribución nacional determinada, planes sectoriales de mitigación, planes sectoriales de adaptación, planes de acción regional, etc. Y aquí lo que nosotros vemos básicamente es que para quien no conoce estos instrumentos, la verdad es que esto es bastante, yo diría, poco asible, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna manera, queda lejano, sobre todo lo que tiene que ver con la estrategia climática de largo plazo y la contribución nacional determinada, son instrumentos que alabamos que estén en este proyecto de ley, pero que a la vez son los compromisos internacionales de Chile y por lo tanto la ciudadanía los conoce poco y no sabe cómo involucrarse con ellos. ¿Ya? En lo que tiene que ver con la estrategia climática de largo plazo, esta no contempla, por lo menos lo que señala la ley, la participación de diversos actores de la sociedad civil, sino que está relegada a los técnicos y solo contempla, una consulta pública. Tampoco en su implementación involucra a las organizaciones de la sociedad civil y a las municipalidades. En cuanto a la contribución nacional determinada, si bien todos los temas de adaptación que nosotros creemos que son súper relevantes, que recoja esta ley, algunos de ellos están en la contribución nacional determinada, esta contribución nacional determinada es 2025-2030. Por lo tanto, no tiene la urgencia que el país requiere y en ese sentido echamos en falta que haya instrumentos hoy día para abordar los problemas que tiene el país. En relación a los planes sectoriales no se establece cada cuántos años deben ser actualizados y tampoco hay una mención a que, perdón, me fui antes de la sociedad civil en su elaboración. Lo mismo ocurre con los planes de adaptación al cambio climático y nos llama la atención que el plan de adaptación de recursos hídricos esté a cargo del Ministerio de Obras Públicas, cuando el problema del agua en Chile es un problema que debería ser abordado de forma preferente y además de manera intersectorial. Si no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que hemos tenido hasta hoy. Nos preocupa que en los planes de acciones regionales se establezca que la forma de implementarlo será a través de los presupuestos regionales. ¿Ya? Esta ley, si ustedes se van al informe financiero, tiene muy poco financiamiento y por lo tanto eso merece un análisis particular. Y lo otro que nos preocupa es que estos planes regionales van a ser aprobados por el delegado presidencial y no por el gobernador regional, lo cual creemos que dificulta la implementación y la participación ciudadana. Aquí, okay. Luego, en el tema de normas de emisión, creemos que es una buena medida, sin embargo, tenemos ciertas aprensiones. La primera tiene que ver con que no se establece un plazo para su revisión y actualización.
la ley 19.300 para lo que son las normas de emisión ambientales, establece que estas deben ser revisadas cada 5 años. Sin embargo, la preocupación viene porque aquí inserté un cuadro de un trabajo que llevamos mucho tiempo realizando con Terram en relación a Puchuncaví, Quintero y a normas nacionales, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, si bien las normas, algunas normas están en proceso de revisión, por ejemplo, la norma del PM10 está en revisión desde el 2016, la del decreto 90 desde el 2006, esta es la de calidad de aire para ozono del 2010, la norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno del 2010, la norma de calidad de aire para monóxido desde el 2010. Esto es solo un ejemplo. Y hay un montón de normativas que incluso debiendo haber iniciado procesos de actualización, no están siendo actualizadas. ¿Qué quiero decir con eso? Las normas chilenas son laxas, no siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, ni de la EPA, ni de la Unión Europea, ni de China en algunos casos, y además los procesos de dictación de normas son extremadamente lentos, los de revisión también, y tenemos una carencia normativa de aire, pero en suelos no tenemos normativa y en agua tenemos muy pocas normas. Entonces, Chile está muy atrasado, entonces cargar el sistema con nuevas normas, no sé, como idea es muy buena, pero finalmente no sé si en la práctica esto va a resultar. Luego está los certificados de reducción de emisiones, en este mismo título, ¿ya? Y en nuestra revisión de esto encontramos que este artículo es extremadamente complejo, confuso, ¿ya? Porque habla de proyectos que se podrían generar a partir de, para generar absorciones o reducciones. Y estos proyectos van a ser autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, no se establece cómo. Estos proyectos no van a entrar al CIA, por lo tanto un proyecto de reducción de emisiones podría estar afectando biodiversidad y eso no va a ser evaluado, ese es un problema. Y el segundo es que también no vincula estos proyectos de reducción y absorción de emisiones con lo que está en la reforma tributaria. En la reforma tributaria que se aprobó en enero, viene toda una regulación para la compensación de emisiones, ¿ya? Particularmente de CO2, que va a ser implementada a partir del año 2023. Por lo tanto, nosotros creemos que este artículo merece una revisión profunda en concordancia con la reforma tributaria. Luego, en institucionalidad para el cambio climático, nos parece que hay una de las cosas que se define dentro de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en materia de cambio climático y que echamos en falta, es la participación ciudadana. O sea, en todas las atribuciones que se le entrega en el artículo 15 del proyecto de ley, en ninguna de ellas está la participación ciudadana. Sin embargo, sí está en el artículo 70 de la ley 19.300, donde letra I, donde se habla de fomentar y facilitar la participación ciudadana. Luego, en relación a las autoridades sectoriales, creemos que es absolutamente necesario que entre las autoridades sectoriales que tienen que ver con cambio climático esté el Ministerio de Hacienda. Hoy día no está en el proyecto de ley y el Ministerio de Hacienda es el encargado de elaborar la estrategia climática, la estrategia financiera climática. Por lo tanto, si no está el Ministerio de Hacienda, todo lo que hagamos, haga el país, haga los ministerios sectoriales, la ciudadanía, puede quedar en lindas palabras porque para las acciones se necesita financiamiento. En relación al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y Cambio Climático, nos parece que es duplicar funciones. O sea, lo que se está generando con este proyecto de ley en términos de institucionalidad es que hay varias funciones que hoy día están en el Ministerio o colectivos como este consejo y que se les duplican las funciones y nos parece que en realidad el tema de cambio climático es tan relevante que requiere autoridades dedicadas, pero también ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil que puedan participar con cierta experiencia y no que tengan que estar viendo temas ambientales y a la vez de cambio climático.
Y por último, en el caso de los comités regionales, no contempla la participación de sociedad civil, solo instituciones públicas, no están los CORE, no están solo los municipios a veces, y organizaciones de la sociedad civil no están, por lo tanto nos parece súper relevante que sean involucrados. El tema de municipalidades nos parece que está absolutamente desdibujado en el proyecto de ley. Las municipalidades son fundamentales en la implementación de las acciones locales para hacer frente al cambio climático, y se habla muy poco de ellas. No, se deja muy abierto el tema, y creemos que aquí hay que trabajar fuerte en este tema, porque finalmente son ellos los que están al lado de las comunidades, viendo los problemas que éstas sufren, viven, y las que tienen que hacer frente cuando hay desastres climáticos. Por lo tanto, aquí se requiere mayores competencias, pero también financiamiento, porque las municipalidades no son capaces de asumir esto sin capacitación y financiamiento. En relación al título de información sobre cambio climático y acceso a la participación ciudadana, aquí hay varios informes que están, como el Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que no dice que es de carácter público, el de prospectiva de gases de efecto invernadero, el de sistema de certificación de gases de efecto invernadero y la plataforma de vulnerabilidad climática. Ninguno de ellos en el texto se dice que estos informes van a estar a disposición del público en forma permanente. Nos parece extremadamente relevante que los mapas de vulnerabilidad estén a disposición de la ciudadanía y de los alcaldes, ¿ya? Sin embargo, en lo que se refiere a estos mapas, no señala cada cuánto tiempo van a ser actualizados. Por lo tanto, aquí creo que falta puntualizar algunas cosas respecto a información sobre cambio climático. Luego, cuando dice acceso a información sobre cambio climático, no se establece cuándo los ministerios sectoriales deben enviar la información al Ministerio de Medio Ambiente, y tampoco cada cuánto será actualizada, solo se establece la obligación de enviarla. Por lo tanto, también ahí es necesario precisar. En relación a participación ciudadana en la gestión de cambio climático, el artículo que hace referencia a esto deja fuera a las personas jurídicas. Por lo tanto, pueden participar personas naturales o agrupaciones de personas, pero no personas jurídicas como las ONGs, por ejemplo. No, eso hay que modificarlo. Y no establece criterios, como ya lo dije antes, en la institucionalidad, pero tampoco en este artículo, para la participación ciudadana. En general, a través del proyecto de ley, uno ve que hay distintos espacios de consulta y a lo mejor de participación, pero lo que nosotros proponemos es que haya un sistema centralizado donde cualquier persona natural o jurídica pueda acceder a todos los procesos que tienen que ver con cambio climático y que tengan participación ciudadana. Un poco como hoy día ocurre en la página web del Ministerio, que existe una parte donde uno puede meterse y ver los procesos de participación ciudadana, abierta, cerrados, un sistema similar nosotros proponemos que haya en relación a cambio climático. Porque si no, ir ministerio por ministerio, averiguando si hay participación ciudadana en cambio climático, no es un desgaste para la ciudadanía que creemos que se puede evitar a muy bajo costo. Además, proponemos que haya un programa priorizado que señale una vez al año todos los procesos de participación ciudadana que van a haber en relación a cambio climático. Y así las personas a nivel regional y a nivel nacional van a poder saber cuáles tienen relación con sus problemáticas o con sus expertices y pueden ser más activos en esta participación. Creemos que finalmente en relación a la participación ciudadana es importante también involucrar en esto a los CORE y a los municipios. O sea, aquí los actores regionales están muy desdibujados en este proyecto de ley. Después, mecanismos financieros para enfrentar el cambio climático.
Bueno, lo dije al principio y lo voy a decir, la estrategia, cuando se define la estrategia, no dice en forma específica que va a abordar temas de adaptación o soluciones basadas en naturaleza. Está mucho más diseñado o lo que uno lee orientado a la mitigación. Luego viene el Fondo de Protección Ambiental, que propone financiamiento de acciones concretas de mitigación y adaptación. Sin embargo, esto es un fondo súper pequeño. Es un fondo que tiene hoy día en el presupuesto 2019 761 millones, ¿ya? Y por lo tanto es un fondo de muy bajo impacto, ¿ya? Donde se podrían establecer proyectos de hasta 500 UF, o sea, 14 millones. En ese sentido, lo que nosotros creemos, primero que esto requiere mucho más financiamiento, un proyecto de 14 millones es un proyecto ínfimo que puede hacer una acción local muy pequeña, y que a lo mejor sirve para educar o para involucrar a la ciudadanía, pero no para hacer frente a los efectos del cambio climático. Y tampoco, y echamos en falta que en el lineamiento a este Fondo de Protección Ambiental no se establece ningún criterio como para decir se focalizarán territorialmente, cosa que tengan algún impacto, o mecanismos para que proyectos que puedan ser exitosos tengan continuidad. Entonces, creemos que este fondo necesita más plata, pero también una mirada de cómo efectivamente genera impacto en el territorio. Finalmente, en relación a los instrumentos económicos para la gestión del cambio climático, no los define y deja un tremendo margen para una interpretación, y creemos que el Ministerio debe definir cuáles son los instrumentos económicos, por lo menos en términos generales, que está pensando para la gestión del cambio climático. Me voy a referir solo a dos disposiciones complementarias, una que dice relación a los informes de incidencia, que una vez más no dice que son de carácter público, y otro que se refiere al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde propone que algunos proyectos podrían tener que declararse como que tienen relación con temas de cambio climático. Nosotros proponemos derechamente que aquí lo que hay que hacer es incorporar las variables de cambio climático en el artículo 11 de la 19.300. En el artículo 10 de la ley 19.300 se tipifican los proyectos, y en la 11 se señala todos aquellos, las condiciones de todos aquellos que deben someterse a estudio de impacto ambiental. Y yo creo que es mucho más simple y más fácil que eso quede consagrado en el artículo 11. Y además que todo esto debería, la evaluación de proyectos en relación a cambio climático, debería obviamente utilizar los mapas de vulnerabilidad climática que se están trabajando en este momento. Voy terminando. Desde nuestra perspectiva, el proyecto de ley está más enfocado en la mitigación que en la reducción de la vulnerabilidad del país o en acciones de adaptación y soluciones basada en naturaleza. Creemos que el proyecto de ley carece de una mirada territorial y de la vulnerabilidad de Chile, y se enfoca mucho en la incorporación y el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por Chile, lo que nos parece muy bien, pero sentimos que deja un poco abandonados los territorios. Como ya dije, los temas de adaptación y soluciones basadas en naturaleza están muy poco presentes en el proyecto de ley, donde hay tremendas herramientas que se pueden usar ahora ya, y las deja relegadas a lo que es la NDC. Esta NDC comienza a regir el año 2025, por lo tanto, nosotros creemos que si queremos de verdad tener una ley de cambio climático ahora y hacernos cargo de las urgencias, hay que incorporar cosas en este texto. Lo mismo, digamos, con temas relevantes que están hoy día siendo parte de nuestra vida cotidiana y que son resultado de los efectos del cambio climático, como desertificación, sequía, mala gestión de recursos hídricos, deforestación, incendios, extracción de turba, destrucción de glaciares, contaminación en zonas de sacrificio. Son temas
que no se ven reflejados en el articulado, esto solo por nombrar algunos, del proyecto de ley y que tienen directa relación con cambio climático. Bueno, lo de la participación ciudadana no me voy a cansar de repetirlo. El proyecto de ley no considera efectivamente la participación ciudadana, el involucramiento de autoridades locales y el acceso a información pública, y en ese sentido nosotros creemos que el proyecto tiene una clara sintonía con la negativa de este gobierno de no suscribir el acuerdo de Escazú. Nosotros creemos que este proyecto de ley debería estar permeado por el acuerdo de Escazú y realmente ser una contribución. El proyecto de ley no incorpora conceptos como justicia climática y derechos humanos, que tienen directa relación con las personas y comunidades vulnerables, y tampoco en ninguna parte del proyecto se habla de los procesos de consulta indígena, cosa que es extremadamente relevante porque es un proyecto de alcance nacional. Después, en términos de gobernanza, o sea, de toda la institucionalidad del cambio climático, nosotros creemos que el proyecto resulta confuso y poco eficiente, y consideramos que sería a lo mejor una buena idea pensar en una agencia independiente para el cambio climático, con un fuerte componente técnico y con un financiamiento adecuado para que se haga cargo de los desafíos y las urgencias de Chile en esta materia, y más bien que el ministerio tenga un rol más político o de desarrollo de políticas, pero acá hay una cantidad de instrumentos y una cantidad de tareas que requieren competencias técnicas y yo diría de una institucionalidad muy dedicada a ellas. Finalmente, creo que esta es la última, insistir en que tenemos que desarrollar mayores acciones de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza, generar una mirada al rol que juega la conservación en esto, y sobre todo en la absorción de gases de efecto invernadero. Ya están saliendo cifras, tanto marinas como terrestres, en relación al rol de la conservación en el cambio climático, y creemos que hay que poner esfuerzos ahora para restaurar, reforestar o revegetar con especies nativas en la zona mediterránea. La sequía y la desertificación están avanzando, y eso es reflejo de la crisis climática que estamos viviendo, y por lo tanto hay que tomar medidas ahora. La protección de las turbenas es urgente. Hoy día se están destruyendo por extracciones ilegales, y la turba, al ser, por un lado, la turba es reservorio de carbono, pero al ser destruida o cuando se extrae legal o ilegalmente turba, se emiten gases de efecto invernadero, particularmente metano, que es mucho más potente en términos de gases de efecto invernadero que el CO2. Eso. Muchas gracias.